Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El texto nos habla de tiempos violentos. Nos encontramos con la violencia de un rey que quiere imponer un único culto, que legitime su poder sin permitir voces discordantes. Y esto suscita a su vez la violencia de quienes se ven atacados en su fe, como Matatías, llegando incluso al enfrentamiento y la muerte entre los miembros del mismo pueblo. Esta comunidad tendrá que sacar una lección de esos tiempos turbulentos para seguir siendo fiel a Dios y engendrar una nueva etapa en su historia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio, porque solo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modim para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: Tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones, y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en alta voz: Aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey lo obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hermanos, mis hijos y mis hermanos, nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modim, conforme al decreto del rey. Al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus entrañas, y dejándose llevar por una justa indignación, se alzó y lo degolló sobre el altar. Ahí mismo mató al delegado real que obligaba a ofrecer los sacrificios, y destruyó el altar. Así manifestó su celo por la ley, como lo había hecho Pinjas con Simri, hijo de Solú. Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas: Todo el que sienta celo por la ley, quiera mantenerse fiel a la alianza, que me siga. Y abandonó todo lo que poseían en la ciudad. Él y sus hijos huyeron a las montañas. Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y del derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que va por el buen camino verá al Señor. El que va por el buen camino verá al Señor. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor resplandece desde Sión, que es el dechado de toda hermosura. El que va por el buen camino verá al Señor. Reúnanme a mis amigos, a los que se llenaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El que va por el buen camino verá al Señor. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré y tú me glorificarás. El que va por el buen camino verá al Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos con este mensaje de salvación, San Lucas, este día, Guaruñandejina, este sentido escatológico. Ya Emma Curipe escatón, que tinamo guayave torta, lleva que sea, lleva el escatón, es la intervención, o hoy que separa, ¿verdad? Esa es la expresión que nosotros teológicamente después decimos escatología, el escatón, lo final, cómo se corta, Dios que entra en nuestra historia. Bueno, queridos amigos, Jesús que mira, dice sobre la ciudad santa, Monte de los Olivos, oye, esa pona, bebé. Se bebe 10 años y pona formal, bebé. Y se da cuenta y dice, bueno, si tú hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jerusalén, allá. Había tantos profetas que han anunciado, te han traído el shalom, la paz, te han dicho para que vivas de acuerdo a los principios y valores de Dios, para que exista hermandad, para que exista unidad, amor, respeto, cariño. Pero, upealando y coya, ahora está oculto a tus ojos. Esa paz, agua de. Así es que, queridos amigos, es muy interesante en este camino, y en este camino ya casi final te está presentando aquí, porque todas son lecturas ya, como decíamos, escatológicas, medio opacueteo, imagina este ciclo litúrgico, y nos hace entender que hay un resumen de nuestra vida. Pero lastimosamente, ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor de Dios está quedando como si fuese nada. O pestañas de bebé. Tus ojos, dice, están ocultos a tus ojos. Después dice, queridos amigos, vendrán días desastrosos para ti. Estas son las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de todas las acciones negativas o no bien asumidas en un camino de comunidad, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Aquí en el contexto histórico, posiblemente esto también, queridos amigos, está reflejando lo que había sucedido en el año 70. Recordemos que Lucas se escribe entre el 80 y el 90, o sea que hoy los romanos que habían entrado, habían quemado, habían sitiado. Entonces, ¿por qué? Y porque no fuimos fieles al mandamiento del Señor. Así que, queridos hermanos, Peñande Netápego es la misma cosa. Ñandela anda ya bueno, fidelidad, anda ya bueno, Peñande ya lo hipotaja, ciertamente que las consecuencias del pecado, Ñande ya esa ina Peñande loga, pues vea ya esa Peñande Netame. Naña me pone ahí entonces, ¿verdad? Y por eso, queridos amigos, cuando uno nos sigue al Señor, el Señor nos dice, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Ahora dice, ñaña es un di, landa ya huere coino Peñande yara, ñandere te pube, da ya huere coino Peñande ñe ame, anda ya huere coino ave, ñande acame. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que nunca pierda la calma y la confianza en el Señor ante las adversidades,
Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la oración por las vocaciones y vivan en la confianza puesta siempre en el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor, y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles,
te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, de tus manos, enséñame a